Bueno, buenas tardes. Continuando con el análisis de las 20 verdades peronistas, nos vamos a referir a la tercera verdad, que dice que el peronista trabaja para el movimiento y el que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo lo es solo de nombre. Yo quisiera comenzar a destacar este tema del movimiento, ¿no? Los que integran el movimiento, los que integramos el movimiento peronista, legalmente para servirlo, todos podemos tener razón. Pero ¿dónde termina esta discusión de si tenemos o no razón? Termina justamente en los hechos y en la marcha del movimiento peronista a lo largo de la historia, que demuestra si tuvimos o no razón. La historia del pasado y la historia que será del futuro, que es el presente por el cual atraviesa el movimiento en este momento. Para alcanzar este razonamiento nos basamos en los hechos, en los triunfos, en la derrota que ha sufrido el movimiento a lo largo de más de 70 años. Y para la constitución de este movimiento, la consigna para que el movimiento justamente ejerza un poder en la Argentina es lograr la unión y el entendimiento entre los hombres para que no haya disensiones dentro del seno del movimiento peronista. Para ello, los dirigentes deben escuchar a la masa. Y de esta forma nos referimos a lo que había planteado en su momento don Leopoldo Marechal, que dice que el dirigente debe transformar una masa numeral en un pueblo esencial, para que esa masa, transformada en un pueblo esencial, sea capaz de construir su propio destino, como nación, como pueblo, en el ámbito indoamericano. ¿Quiénes integran este movimiento? Los trabajadores honrados, capaces de forjar día a día el bien común y no por el interés personal de cada uno de ellos. Estos trabajadores honrados y sinceros constituyeron y constituyen la columna vertebral del movimiento peronista. Muchos de ellos seres anónimos que forjan día a día la riqueza de nuestra nación. Pero Perón nos pedía también 100.000 predicadores y realizadores de la doctrina, para que de esa forma llevar adelante el logro definitivo de la construcción de las tres banderas del peronismo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Este movimiento también lo integran los mártires y los héroes, que estuvieron al servicio permanente del semejante, muchas veces dejando de lado su familia, su patrimonio, y cuando digo el semejante me refiero también a aquellos que no son peronistas. Estos héroes y mártires dieron su vida para el servicio del otro, sabiendo que el otro también somos nosotros. Por ello valoramos a estos héroes, a estos hombres y mujeres de cualquier estructura orgánica dentro del movimiento, que merecen nuestro respeto y consideración por su entrega y sacrificio. Aquellos que dieron la vida en un minuto o que la dan cada minuto de su vida en beneficio de nuestro pueblo. El que olvida estos principios de entrega y desinterés personal, donde primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres, se transforma en un traidor. Por eso que la verdad dice: el que sirve a un círculo o a un caudillo lo es solo de nombre, es peronista solo de nombre, se transforma en un traidor. En la historia del movimiento esto ha sucedido muchas veces, y es el mismo movimiento el que ha generado los anticuerpos para expulsar a estos traidores. La diferencia que tenemos nosotros con respecto a otras fuerzas políticas es que somos un movimiento, no un partido. El partido es una herramienta electoral que es necesario utilizar, sí, es necesario utilizar, pero somos un partido. Los movimientos fueron producto de la creación de los partidos políticos en el siglo XVIII, a partir del estallido de la Revolución Francesa. Acá el movimiento tiene como objetivo fundamental la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de una revolución en paz.
Revolución que en el siglo XX fue la revolución peronista la que tuvo menor costo de sangre en el mundo con respecto a otras revoluciones europeas o asiáticas. Porque ante la sangre y el tiempo, el movimiento peronista siempre ha preferido el tiempo. Fue un movimiento gregario, como no podía ser de otra manera, y poco a poco la aspiración de Perón era alcanzar la institucionalización del movimiento cumpliendo las 4 etapas de la revolución peronista, siempre en base a la unidad y la solidaridad de sus integrantes. Por último, me quiero referir a el círculo político. Los círculos políticos han hecho a la Argentina enorme daño. Círculos políticos que se entronizaron en el poder después de Caseros en 1853 hasta la llegada de conductores en el siglo XX, como fue el caso de Hipólito Yrigoyen o posteriormente el general Perón. La Argentina ha sufrido en los últimos 4 años la acción devastadora de un círculo político que basó su poder en base a la fuerza del dinero, la especulación y la entrega de la nación. Entonces, todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es antiperonista. Por último, me quiero referir a la ambición de los hombres que están dentro del movimiento peronista. El general Perón decía que la ambición no es buena ni es mala. Tenemos que vislumbrar hacia los fines que se persigue. Ese hombre que tiene ambición y que es bueno que la tenga. La ambición debe orientarse fundamentalmente hacia el servicio del próximo, del prójimo, y no hacia el servicio personal. Bueno, esto es lo que podemos decir en cuanto a la tercera verdad peronista. Muchas gracias.